Bien, hermanos, buenas tardes, noche ya. Bueno, es maravilloso antes que nada poder estos medios de comunicación que nos permiten llegar a sus casas y nosotros también recibir tantos mensajes y estar en comunicación. Es una bendición también poder cantar con los hijos al Señor, aquí en la casa, en el living o en cualquier lugar, pero estar en oración, en comunión con los hijos, como familia, creo que es fundamental. Bueno, estoy con mi esposa Pía. Hola, queridos hermanos, creo que en este tiempo que estamos viviendo cobra una importancia tremenda este tipo de videos que podemos grabar y podemos estar en comunión aunque no nos podemos ver, abrazar. No nos podemos abrazar, pero sí nos podemos ver a través de esto. Así que queremos compartir una palabra del Señor, animarles y sabemos que el Señor está en medio nuestro. Amén. 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 Queremos compartir algo que el Señor puso en nuestro corazón del Salmo 127. Amén. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es tan clara, Señor, porque no deja, Señor, dudas. Sí, Señor. Señor, muchas gracias por la verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, van a pasar los tiempos, Señor, las edades, van a pasar distintos pensamientos y situaciones, Señor. Pero tu palabra, Señor, no pasará. Amén. Esto es verdad y es tu verdad. Sí, sí. Señor, que si tú no edificas la casa, si tú no estás en medio de nuestras casas, es en vano lo que nosotros podamos hacer. Amén. Te pido, Señor, que traigas revelación. Amén. Esto cortito que vamos a compartir con mi esposa. Trae revelación, Señor, a nuestras vidas. Señor, y a todos los que están escuchando. Amén. En el Sí, nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano, esa palabra está ahí, en vano, en vano. Si Él no edifica, es en vano todo lo que tú puedas hacer, lo que yo pueda hacer. Si Él no está en nuestra casa, es en vano los esfuerzos que nosotros hagamos. Sí. Es en vano, es nada. Por más que nosotros queramos poner algunas buenas ideas morales, pero si no dejamos que el Señor tome el control de nuestras casas, es en vano. Lo mismo dice en el mismo versículo, creo que si Él no guarda la ciudad, Sí. en vano vela la guardia. O sea, lo mismo, queridos. Es exactamente lo mismo. Oramos en este tiempo, hemos orado y hemos dicho: Señor, confiamos más en ti que en cualquier vacuna, confiamos más en ti que en cualquier cosa que nosotros podamos hacer siendo responsables. Pero nuestra principal confianza está en el Señor, porque si Él nos guarda la ciudad, en vano verá la guardia. En vano es que hagamos lo que esté en nuestras manos o con nuestra fuerza. Tenemos que dejar al Señor. Ahora, la pregunta es: ¿cómo edifica el Señor nuestras casas? ¿Cómo dejamos que Él edifique? Y aquí es donde empieza el tema a ser práctico para nosotros. El martes escuchábamos a los pastores compartiendo también de cosas muy prácticas del reino de Dios en la casa. Y es eso. ¿Cómo dejamos que Él sea quien edifique nuestra casa, nuestro hogar, dejando que el reino de Dios sea manifiesto en nuestras casas, sea real, sea práctico, no sea una cosa teórica, sino que sea práctico?
Pita, comparte. Sí, yo creo que, bueno, el Señor me ha inquietado mucho desde antes que pasara esto a que teníamos que el Señor nos estaba guiando a volvernos a nuestra familia. No a dejar de participar en las reuniones, ni mucho menos, pero sí que nos ocupáramos de nuestras familias, de cómo estábamos. Y comenzamos a orar en familia, y yo creo que el Señor empezó a obrar en nosotros como familia. Ha puesto harto en nuestros corazones, con Mauricio, la palabra de que el Señor quiere volver el corazón del Padre hacia los hijos. Entonces Dios está operando en nuestros hogares, y en este tiempo que estamos juntos, entre comillas, medio obligados, ¿no es cierto?, por todas las circunstancias que nos obliga a estar en la casa, a estar más tiempo con los hijos, más tiempo con la esposa, también nos está llevando el Señor a examinarnos, a escudriñarnos cómo está nuestro corazón, cómo está mi relación con mi esposo, mi relación con los hijos. ¿Hay salud realmente o hay cosas en nuestros corazones? Entonces nos va a llevar a pedir perdón, a perdonar. Nos vamos a dar cuenta de cosas. A mí por lo menos me ha pasado en estos días que no estoy haciendo bien criando a mis hijas, y le he tenido que pedir perdón al Señor, y he hablado con ella. Entonces el Señor quiere ir aún más allá, está profundizando en su obrar en mi vida, pero aquí, en mi casa también, en mi casa, con mis hijas, con mi esposo. Entonces yo creo, como dice la palabra de Dios, que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien, que este va a ser un tiempo precioso del Señor para afianzarnos a nosotros como familias, como papás, criando a nuestros hijos, viendo las actitudes de nuestros hijos más que nunca, porque estamos todos aquí las 24 horas. Y por otro lado, ellos viéndonos a nosotros. También. Viendo cómo nosotros actuamos, cómo reaccionamos, el tiempo de oración que tenemos o que no tenemos, qué es lo que escuchamos, qué leemos, qué vemos en la televisión. Si estamos atemorizados. Claro, ellos perciben también si estamos amedrentados con todo esto o nuestra confianza está en el Señor. La ansiedad viene cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios como Padre y que Él está con nosotros. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Entonces cuando yo pierdo la realidad y la perspectiva de que Él es mi Padre, dejo de mirar la situación con los ojos del Señor. Por lo tanto, piso y caigo en la ansiedad y en el afán, en el temor, en el miedo, en la angustia, en la desesperación. Entonces ahí rápidamente tenemos que correr al Padre. Amén. Y saber que estamos en sus brazos. Dice una canción de nuestro querido Asaf: nuestras vidas están guardadas en sus manos, están escondidas en su corazón. Y esa es la realidad. Entonces, el primer punto para, digamos, de nuestra responsabilidad, para que nuestros hijos vean al Señor y experimenten dentro de la casa la presencia de Dios, una cosa práctica, es nuestro ejemplo. Amén. O sea, si a mí no me ven orar, si no ven a orar a Pía, es imposible que nuestras hijas quieran orar. Claro. Es nuestro ejemplo lo que empieza a hacer algo en sus corazones y en sus vidas. Yo lo he dicho otras veces, pero a mí el ejemplo que vi, dos cosas rapidito, el ejemplo que vi en mi papá, de llegar del trabajo, de sentarse y de empezar a cantar al Señor y cambiaba la atmósfera. Había una presencia de Dios mientras él cantaba. Fue un ejemplo para mí y marcó mi vida. Y yo lo estoy intentando ahora replicar con mis hijas. Sí. Ese es un ejemplo que me dio mi papá. Por otro lado, mi mamá me dio otro ejemplo, que yo cuando niño tenía terror nocturno y miedo y veía cosas. El diablo quería ahí afectar mi vida. Y yo me recuerdo bien, una de esas veces mi mami oró por esto. Parece que mi papá tenía turno de noche en ese tiempo, de trabajar en la mina. Y me acuerdo mi mamá muy bien que ella salió, apagó la luz, se levanta, apaga la luz del patio, todo con la luz apagada, y ahí comienza a reprender.
el ejemplo para mí fue la seguridad que mi mamá tenía en Dios frente a cualquier miedo y cualquier cosa, frente a la oscuridad. Entonces, pararse firme. Para mí fue un ejemplo, no es que yo fui a un estudio de eso, de cómo enfrentar el temor, yo lo vi. Lo mismo mi papá, él tampoco me dio un estudio de que el Señor habita en medio de la alabanza o de que hay que cantar. No, él lo hizo y ese ejemplo marcó mi vida. Como esos ejemplos está el del perdón rápido. Si yo perdono rápido, si pido perdón rápido, ese ejemplo va a rebotar en nuestros hijos. Entonces eso es que estamos dejando que el Señor construya nuestra casa, que Él edifique nuestra casa. Ahora, es bueno este ejemplo que es, nuestro ejemplo es el primer punto, queridos hermanos. Así, en vez de verte a ti, papá o mamá, cantando al Señor en oración, te ven solamente viendo televisión, solamente encerrado en tu mundo. Con el celular ahora. Con el celular. Y solo ahí, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo? Entonces es muy importante. Muy importante. Punto número 1. ¿Cómo, si quiere poner un título, cómo presentamos a Jesucristo a nuestros hijos? Entonces, punto número 1, con nuestro ejemplo. Punto número 2, con la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios, hacerla repetir un texto bíblico, sino que esté frente a las circunstancias que estamos viviendo a diario. ¿Sí? En esta misma situación del coronavirus. Declarar la palabra. Esta noche hemos orado y hemos hecho, me pasa con mi hija, y el Señor ha puesto en mi corazón declarar mucho que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado, dice la palabra. Y esta palabra entonces empieza, yo la repito, y oro por ella y la repito, pero yo sé que esto empieza a quedar en su corazón. Sí, como me acordaba el otro día, la tía Renata en un momento le daba miedo subir la escalera cuando estaba oscuro. Y entonces yo le empecé a decir, hija, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y que subiera la escalera declarando esa palabra, dila o canta, qué sé yo. Pero ella se aprendió esto, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces el otro día ocurrió una circunstancia, no recuerdo en este momento, pero ella en su mente hizo el link con esto que ella había aprendido. Entonces me dice, mamá, sí, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces ya no era una frase que se aprendió o un versículo de la Biblia, sino que ella lo aplicó, se estaba predicando a sí misma, ¿no es cierto? Sí. Estaba declarando la palabra de Dios y la palabra obra en su corazón. Amén. Sí. Bueno, estamos criando hijos nosotros. Tenemos una hija de 7, otra hija de 5 y la otra pequeñita de 2. Así que estamos en algunas cosas acertando bien, en otras nos hemos equivocado mucho, pero estamos pidiendo al Señor sabiduría y aprendiendo de otros que ya tienen un camino recorrido ya más grande. Entonces, repito, el primer punto, nuestro ejemplo. ¿Esto acerca a los hijos a Dios o nuestro ejemplo los aleja de Dios? Esto es terrible. Que tú como papá seas el culpable de que tus hijos se alejen. A veces el silencio de los padres hace que los hijos se alejen. A veces muchos padres de ustedes creen que el hijo está bien porque no anda con amigos ahora, sobre todo carreteando, y lo dejamos que esté toda la tarde en la pieza. Pero tú sabes con quién está en la pieza. Tú sabes qué está viendo en el internet. ¿Qué está escuchando? Creo que tenemos que ser proactivos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cómo llegar al corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Dice Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Amén. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales en tus ojos, Amén. y las Amén. escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. La Amén. palabra del Señor que esté en todas partes, en nuestra boca, pero también que esté escrita. Amén. Amén. Dice Amén. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, hermanos, estos son muy importantes estos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Amén. bien. Amén. Amén. Otro punto son representaciones simbólicas que acercan a nuestros hijos al Señor, como la bendición, que no sea, ya Señor, gracias, sino que realmente que puedan tomar conciencia. Agradecer, Estas sí. cosas que a veces son repetitivas dentro del día, la oración en la noche, la oración antes de comer. Incluso de repente tener dentro de la misma casa algunas cosas que nos lleven al Señor, una cruz, que pasemos por ahí y nos recordemos de la cruz, un texto bíblico y diferentes cosas, circunstancias que también, objetos, no circunstancias, objetos que nos lleven al Señor. Recuerdo muy, a la mente se me viene esta palabra cuando el pueblo de Israel tenía que pasar por el Jordán y el Señor secó el Jordán para que pasaran. Y Josué, ¿qué hizo una vez que pasaron? Llamó a los de las tribus y que todos trajeran una piedra en representación de lo que Dios había hecho. Y se hizo un altar de gratitud. Un altar de gratitud. Entonces, cada vez que los hijos de Israel pasaban por ese altar, se iban a recordar de que Dios secó el río y ellos pudieron pasar. Entonces hay cosas que tienen que ser simbólicas, que nos acercan al Señor. El fin es que el Señor sea revelado a nuestra familia y a nuestros hijos. Un cuarto punto es la música, que algo decía Pía. La música es muy, muy importante. Es un camino, es un tren, queridos. La música y el arte en general, pero la música específicamente es un tren, con muchos vagones. Y según lo que lleva dentro este tren, te va a edificar, te va a bendecir, o te va a maldecir, o va a destruir, según lo que lleva dentro. Hay mucha música que puede sonar, puede ser musicalmente muy linda, pero que lleva tristeza, que lleva amargura, que lleva violencia, que lleva depresión. En cambio, cuando tú escuchas música, primeramente que es para glorificar a Dios, y tiene un contenido de palabra, esa música va construyendo. Amén. Va construyendo nuestra vida, va construyendo nuestra mente. Somos desintoxicados. Se va lo que no es de Dios y viene lo que es de Dios. Cuando declaramos palabra, que Él es la roca, que Él es quien nos sostiene, que Él es fiel. Esa canción dice, yo confío solo en ti, que la canta Daino Montero. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza está. Eso es edificar. Entonces, si tú pones música que no es de edificación, ¿qué va a producir en ti y en tus hijos? Amén. Amén. Y los niños aprenden, si están tremendos, son como una esponjita, ellos toman. Ellos, incluso usted pone música en la casa y él se va a recordar, o ella se va a recordar, y después usted la va a ver. Yo veo a mis hijas, sobre todo a la del medio, que le gusta tanto cantar. Ella juega y canta. Que si depende de lo que escuchemos en la casa, lo que ella va a cantar, lo que ella va a repetir. Entonces a ella se le quedan melodías. Tan tremendo lo que nos pasó hace unos meses. En diciembre fuimos a Viña a un evento, ¿cómo que se llama? Toma tu lugar. Toma tu lugar. Y estábamos toda la familia ahí en el escenario cantando al Señor. Y nuestra hija pequeña tenía recién cumplido 2 años. Bueno. Y en un momento ella escuchó la canción Yeshua. Nosotros como que no le tomamos mucha atención. Pero ella se vino de ese evento y apenas habla la chiquitita, pero cantaba Yeshua, ¿no es cierto, Mauricio? Sí. Cantaba, hasta lloraba con el Yeshua.
Y de repente estábamos acá en la casa poniendo música y encontramos a Bethel cantando esa canción y ahí impactó nuestros corazones. Y empezamos a cantarla, la hemos cantado en nuestros cultos y todo. Pero ella, chiquitita de 2 años, cuando estaba allá en ese evento, lo absorbió su espíritu. Y ella anduvo todo el verano prácticamente cantando Yeshua. Entonces es tremendo. La influencia. Es tremendo. La influencia. Sí. Papá, que el Señor te dé sabiduría. Amén. Para que puedas llegar al corazón de tus hijos. Primero tú sé ejemplo. Seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Y segundo, cuidar lo que está entrando. Sí. La música es un profeta, es alguien que habla, o de parte de Dios o de parte del diablo. Hay hijos que están atados a inmoralidad, están atados a ira, están atados a diferentes situaciones, temor, y mucho es por la influencia de la música. Es impresionante la influencia de la música en el mundo y en nosotros, por supuesto. Es impresionante. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con gracia en vuestros corazones al Señor, y miren, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. 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 Así que escuche palabra del Señor. Sí. Y en esto también quiero hacer una diferencia. Hay música cristiana que nos lleva al Señor, que nos revela a Cristo. Hay otra música que a veces es más sentimental, que habla de situaciones, que también nosotros nos identificamos a veces con eso. Pero nuestra alabanza, en medio de nuestra alabanza, es donde el Señor habita. Dice el Salmo 22, que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. No en medio de la petición, no en medio muchas veces de estas canciones que a veces son situaciones que vivimos, sino que Él habita en medio de la alabanza. Y la alabanza, dice Hebreos 13:15, es el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Debe abundar en nosotros palabra de Dios y eso va a ir construyendo en nuestra vida la realidad de Cristo. El Señor se agranda. Dice Mark Redman, un autor, un compositor, dice que cada vez que nosotros tengamos canciones al Señor, debiera el Señor agrandarse en nosotros. Yo debiera quedar impresionado después de tiempos de cánticos. No emocionado, impresionado. Amén. Amén. Otro punto en el cual nosotros también afectamos y traemos a Cristo a nuestra casa es con nuestra bendición. Nuestra bendición. Me acordé de las bendiciones que hacían los patriarcas. Tan importante que era para el hijo recibir la bendición del Padre. Hace un tiempo un hermano nuestro él sentía algo en su corazón y le costaba mucho enfrentar situaciones laborales y de diferentes índoles. Y sentimos del Señor y él también de que tenía que pedirle al papá, que no era cristiano, tenía que pedirle que lo bendijera. ¿De acuerdo? Y él fue y le pidió al papá que lo bendijera. Y eso hizo algo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque desató bendición sobre su vida. Y bendecir es darte la capacidad para que seas prosperado. Desear bien. Es por eso oramos por nuestras hijas, nosotros, Señor, las bendecimos, el Salmo 1. Las bendecimos, Señor, no se sentarán en la silla de escarnecedores, ni andarán en el consejo de los malos. Dice, serán como árbol plantado, y ahí está la bendición. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bendecirlo. Bendecir cuando va al colegio. Bendecir cuando va a estudiar en la casa. Bendecirlo, bendecir su futuro desde ya. Bendecir el día de su matrimonio. Bendecir su potencial.
bendecir el servicio al Señor. Amén. Si tu hijo, hermano, está sirviendo en la música, en las artes, está sirviendo en fútbol, está sirviendo en deporte, en lo que sea, bendecir ese servicio. Amén. Bendecir, desear bien, imponer las manos. Y esto es algo tan importante que yo creo que, bueno, nuestras hijas son pequeñitas, pero el hábito de esa bendición nocturna, Sí. que no se nos olvide, por más tarde que a lo mejor algún día lleguemos, de declarar bendición sobre nuestras niñas en la noche. Nosotros tenemos puras mujeres, pero nosotros con el Mauri nos turnamos, uno va donde una, el otro donde otra, y declaramos esta bendición sobre ella. La más grande siempre nos dice, no se olviden de orar por mí. No oraron por mí. Ella espera esa oración, es importante, le da seguridad a ella, Sí. que oremos todas las noches por ella. Entonces es un hábito tan lindo saber que tenemos que estar orando por nuestros hijos, cubrirlos, bendecirlos. Sí. Sí. Hace un tiempo notamos algo con una hermana, una situación, vino una familia y la hija estaba como teniendo una relación con alguien no cristiano. Ok. Y ya al final yo le pregunto al papá si él hace cuánto que no abrazaba a su hija. Y él me dijo, hace tiempo. Y mire lo que dice en esto, dice que le presentaban a Jesús los niños, pero no, dice, para que los tocase. Sí. Sí. Para que los tocase. Cuando nosotros abrazamos a nuestros hijos, los estamos bendiciendo. Sí. Cuando oramos por ellos, le imponemos manos, estamos haciendo una protección sobre ellos. Sí. Sí. Estamos quebrantando a veces inseguridad. Cuando tú miras a los ojos a tu hijo, le dices, hijo, te amo. Y perdóname por las veces que te he fallado. Esto hace algo en su espíritu. Sí. Es su espíritu lo que es afectado. Sí. Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana. Te lo decimos porque lo hemos practicado nosotros con Pía y porque nos hemos equivocado. Pero creo que es tiempo estos días de poder ser humilde como padres. Sí. Y eso que decía Pía está en Malaquías, dice, se volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero dice primero de los padres hacia los hijos. Creo que nuestros corazones tienen que volverse a nuestros hijos. Amén. Amén. Y tiene que, si es necesario pedir perdón, hazlo. Quizás perdón, quizás no has sido agresivo, quizás no le ha faltado nada económico, pero sí quizás ha habido silencio. Quizás no te has querido hacer problema, pero sabes, mi hermano, es tiempo de hacernos problemas y de estar ahí. Creo que es fundamental, dice, la imposición de manos y la oración de fe bendicen, protegen, liberan, calman y sanan a nuestros hijos, porque hay una autoridad que Dios depositó en nosotros para bendecirlos. Así que esto es muy, muy importante. Y yo los motivo, mi hermano, a que hoy en la noche, antes de dormir, después que escuchen esto, puedan tener un tiempo de oración y puedan glorificar a Dios de esta manera. Amén. Amén. Que pueda cada uno pedir perdón, partir nosotros como papás, por las cosas que nosotros hemos fallado y volver nuestros corazones a nuestros hijos. Esto prepara, hermanos queridos, si vemos esto de manera macro, esto prepara el corazón de nuestros hijos para lo que viene. Amén. Y prepara nuestras familias para lo que vamos a enfrentar a futuro. No sabemos cómo va a terminar esto del coronavirus, no lo sabemos. No sabemos qué puede venir después, no sabemos qué va a pasar con las leyes, cómo van a atentar. Bueno, ya estamos viendo cómo están atentando contra nuestra familia. Y necesitamos que el Señor edifique nuestra casa. Amén. Va a ser en vano cualquier esfuerzo tuyo si no dejas que el Señor edifique. Es en vano. Deja que Él se meta.
Deja que las Amén. relaciones sean Sí, sanas. sí. Que Él habite en medio de la alabanza Amén. que se escucha en tu casa. Amén. No, dice, por ahí un proverbio dice que el que canta canciones al corazón angustiado, como más triste y melancolía, dice que es como vinagre, Sí. como beber vinagre. Mm. No, tiene que ser una constante de que el Señor sea el más importante en nuestras casas. Amén. Amén. Y también tenemos que pensar que estamos en un tiempo en que no tenemos mayores distracciones, ¿no es cierto? Estamos en nuestras casas. A veces yo le decía al Mauri que tremendo tiene que ser este tiempo para los matrimonios que están con problemas entre ellos, porque tienen que verse la cara todo el momento, a Sí. cada momento. Para los hijos que están peleados con sus papás, yo me ponía en ese lugar y pensaba, porque no hay flecos, no hay distracciones, uno no puede ir al mall a darse una vuelta, comerse un helado, o la mamá que no quiere estar en la casa porque no le gusta, y salir a hacer sus cosas, ni siquiera ir al gimnasio, las que trabajan ir a trabajar, o los que trabajan. No, es un tiempo que estamos abocados a nuestro hogar. Aprovechemos bien este tiempo, queridos hermanos, y escuchemos la voz de Dios, lo que Él nos quiere decir. Como decía Mauricio, cuando tú hablabas, se me venía a la mente una vez que el Señor te amonestó de que a veces era como corregir, pero no abrazar, Sí. pero no decir te amo, siendo que Él lo hace, pero el Señor le estaba diciendo que era poco. Sí. Entonces tú me dijiste, las he abrazado poco, ¿te Sí. acuerdas? Entonces yo te quiero animar, que le preguntes al Señor. No, como dice mi amada suegrita, dice, no nos examinemos nosotros a nosotros mismos, sino que pidámosle al Señor, al Espíritu de Dios, que nos escudriñe y nos muestre cómo estamos haciendo con nuestros hijos, cómo estamos haciendo con nuestros esposos, lo estamos abrazando poco. A lo mejor estamos, no hagas esto otro, pero que no digo que eso no hay que hacerlo, por supuesto que nosotros somos los formadores de nuestros hijos, los principales formadores de nuestros hijos, pero también tiene que estar esa afirmación, ese abrazo, ese cariño, ese contacto, que ellos sientan esa protección de nosotros como papá. Muchas chicas salen a buscar ese amor afuera cuando son adolescentes, porque no han tenido un papá y una mamá, sobre todo un papá, que las abrace, que les diga te amo, que les diga eres hermosa, te ves linda con esa ropa. Yo siempre de pequeñita mi hija, las he mandado a mostrarle al papá cómo se ven. Y ellas le dicen, papá, está linda mi ropa, ¿cómo me veo? Y él le dice, te ves hermosa, hija. Entonces, ahí está la afirmación en nosotros como papá, el cariño, el abrazo. Sí, nosotros como padres somos los principales que podemos transmitir seguridad a nuestros Amén. hijos. O sea, lo que decía Pía a las hijas, pero también a los hijos varones. Amén. Sí. Que no, o si no, ellos van a crecer con inseguridad. Van a buscar ser avalados por un grupo de amigos, ser avalados por cómo hablan, y empiezan así a cambiar sus formas, ser avalados por cuántos likes tienen en internet, Ahora por la sí, foto que se de moda. sacaron, por el cuerpo. Creo que hay un trabajo tan lindo, tan importante, tan delicado, que el Señor nos ayude, nos dé gracia. Amén, así es. Y no perdamos tiempo. Este es un tiempo maravilloso para poder Aprovechemos. estar en amor, estar Sí. en unión Sí. y poder conocernos más profundamente. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en comunión. Ahí donde están en su casa, puedan también tomarse las manos con los hijos y podamos bendecir al Señor y pedirle ayuda al Señor. Señor, guíanos, Amén. guíanos Sí, tú, Jesús. guíanos en estos días. Sí, Que tu Señor. nombre sea glorificado, Señor, Amén. con todo lo que hacemos. Amén. Y que tú Sí, seas Jesús. el más importante en nuestras casas. Amén. Tu Sí, presencia Señor. sea lo más importante. Amén. En el Amén. nombre de Jesús. Sí, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, Amén. bendecimos, Amén. dale tu Declaramos gracia. bendición, Que sea un Dios. tiempo tuyo, Amén. Señor. Sí, Y ahora, en Jesús. este momento también, que venga, Señor, tu perdón, venga Amén. tu Obra, amor, Dios. tu paz, Obra tú tu puedas obrar. Espíritu de En el Dios. nombre de Jesús.
Amén. 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 Hermanos, les bendecimos. Amén. Nos vemos el sábado en nuestro culto online. Y ahí les vamos a avisar próximo martes también, próximo jueves también Amén. y sábado. Amén. Un gran Que abrazo. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.